Julián, por la invitación a toda la gente del Centro de Hábitat Inclusivo. Bueno, también compartir aquí con Ana Núñez. Bien, lo primero que voy a hacer es como una confesión. Cuando Julián me propuso, me dio cierto miedo, bastante temor en realidad, enfrentarme a la palabra diseño. No en un campo mío. Yo dije, mira, yo sé hablar del derecho a la ciudad, he trabajado, ¿no?, como en el campo de derechos humanos hemos abordado la cuestión del territorio, del espacio, he trabajado ese abordaje, pero me daba mucho miedo, hasta que hace unos días estuve con la pareja de una amiga mía en Bariloche, que es un diseñador muy interesante, y compartimos una noche discutiendo un poco lo que iba a presentar aquí, y él me empezó a hablar del diseño. Es un diseñador muy interesante de objetos que vende comercialmente, pero que ha trabajado mucho la idea de trabajar con la cultura del lugar donde vive, en Bariloche, y también con los elementos del territorio y con las trayectorias, ¿no?, culturales. Entonces había varios guiños, ¿no?, de identidad, territorio, población, que bueno, ahí como que pude hacer un clic y algún giro, y empecé a entender lo que me había dicho Julián en la invitación, de cómo tratar de vincular. Y es por ahí que voy a tratar de hacer mi presentación. No tengo preparación técnica en diseño, así que por ahí digo alguna barbaridad, y después, bueno, ahí los comentadores o Ana me pueden corregir, impugnar, lo que sea, ¿no? Así que con toda libertad. Soy un improvisado, digamos, en ese campo. Pero bueno, el primer punto que quería hacer como un punto de partida, algunas preguntas, como un diagnóstico intuitivo, ¿no? El diseño de nuestras ciudades parece no responder a las realidades del territorio, a la cultura, a las necesidades de las personas que las habitan. Parece que no siempre resuelve los problemas concretos de la vida cotidiana, y en eso, digamos, se pone en juego tanto el uso de los materiales que están disponibles, como la técnica constructiva y organizativa de los hacedores, ¿no?, de la ciudad. Por ejemplo, importaríamos iglúes para resolver los problemas habitacionales de nuestra gente. Bueno, nos parecería ridículo, ¿no?, hacer eso. Pero, sin embargo, no tendríamos problemas en importar, no sé, casas prefabricadas chinas para resolver los problemas de relocalización de un barrio, ¿no? Bueno, digamos que esta pregunta pone a disposición la idea de que la globalización nos ofrece, digamos, una estandarización de productos de diseño para consumo sin importar las realidades ni las identidades del territorio donde se utilizan. Entonces acá aparece otra pregunta, por ahí bajando a cuestiones más que ver con la vivienda. Por ejemplo, ¿los planes de vivienda social facilitan la vida de las personas beneficiarias? ¿Dónde llevan los perros? ¿Dónde clasifican la recolección de basura? ¿Dónde juegan los niños? ¿Puede un poblador de una orilla de un río ser trasladado a 10 kilómetros territorio adentro de la costa? ¿O pueden los pescadores transformarse en guías de turismo porque en donde vivían van a construir una represa y los van a relocalizar en otro territorio? Algunas preguntas. Otras preguntas. ¿Cómo se diseñan las oficinas públicas? Los espacios de atención al público, los hospitales. Y ahí me vienen a la mente las largas filas de mujeres con niños en brazos, sin espacio de juegos, de una estética cementeril, parecido a las filas de la puerta lateral de las iglesias de la Edad Media, donde los pobres se agolpaban para pedir su limosna. No sé si ahora hay una serie muy linda de Netflix, La Catedral del Mar, que reconstruye momentos de la clase media en Barcelona, de la Edad Media en Barcelona, y bueno, donde se recrean un poco estas imágenes, ¿no?, de la pobreza y la marginalidad en la Edad Media. Y entonces el diseño urbano muchas veces parece atentar contra la idea pensada desde quienes viven la ciudad y el ambiente donde se desarrolla.
Entonces, frente a estas como preguntas y estas intuiciones parecen de cierta crítica negativa a esta idea del diseño, la primera idea para trabajarlo es la idea del derecho a la ciudad, ¿no? Y la idea del derecho a la ciudad no la voy a desarrollar acá, me parece que es un eje que está a lo largo de todo el seminario, pero básicamente para mí tiene como dos grandes componentes. La primera, la idea central es llevar la idea de justicia social a una dimensión territorial y específicamente al ámbito urbano, ¿no? Algo que ya fue pensado, ¿no? Para una sociedad sobre todo fundamentalmente rural, pero la idea de justicia social no solo como distribución de la riqueza, de la ganancia producida por las empresas, sino también empezar a incluir en esa distribución, por eso hay una idea fuerte de la idea de redistribución de la riqueza en el concepto de derecho a la ciudad, ¿no? La idea de que los bienes y producido colectivo de la ciudad tiene que ser redistribuido socialmente. Entonces hay una idea fuerte de este componente de igualdad sustancial, ¿no? Redistribuir los recursos, redistribuir los bienes producidos. Luego hay un componente como multicultural, ¿no? Que es la idea de la ciudad como un espacio diverso, pero que también construye una identidad, pero no una identidad, digamos, monocromática, sino diversa, ¿no? Y finalmente un componente fuerte que podríamos decir libertario democrático, la idea que expresa el derecho a la ciudad en el principio de gestión democrática de la ciudad, una idea de autonomía colectiva, de autolegislación, que las personas que habitan un territorio tienen que ser protagonistas en las decisiones que se toman acerca del uso de los recursos y de los productos en ese territorio. Hay una idea, digamos, que retoma la idea fundante de democracia. El mandato, la ley, el gobierno es legítimo en tanto y en cuanto quienes son beneficiarios o sufren o soportan esas decisiones puedan participar en la elaboración de esas decisiones. Que obviamente con la democracia formal nosotros decidimos gestiones, digamos, muy macros del gobierno, del ejecutivo, de legisladores, pero no decidimos, no tomamos participación en un montón de decisiones muy concretas que hacen a cómo se va construyendo el territorio, cómo se implantan las infraestructuras, cómo se diseñan los planes. Bueno. Entonces, por eso la idea de derecho a la ciudad trae estas dos ideas fuertes. Una idea fuerte de redistribución de los recursos y una idea fuerte de autonomía colectiva, ¿no? De construcción de decisiones colectivas sobre los recursos. Ustedes saben que el derecho a la ciudad no está consagrado legalmente. Uno puede arrancarlo de algunos acuerdos, aparece obviamente en algunas reuniones de Minurbi han hablado del derecho a la ciudad, en algunos foros urbanos mundiales han hablado del derecho a la ciudad, pero en nuestra Constitución y en las leyes de Argentina por lo menos no aparece la idea de derecho a la ciudad. Sí, por ejemplo, en la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires, en varias leyes de la ciudad, pero se vetaron los artículos respectivos cuando hablaba de derecho a la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, se habla de derecho a la ciudad, pero a veces aparece como un horizonte de política pública, muchos elementos que uno puede encontrar, por ejemplo, no sé, en la Carta Orgánica de Bariloche o en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, uno puede decir que están inscriptas en el paradigma de derecho a la ciudad, cuando se habla de planificación participativa, se habla de presupuesto participativa, más allá de que la experiencia concreta de implementación de eso es bastante frustrante y muy alejada de esta idea de derecho a la ciudad, pero nominalmente parece inscribirse en esa tradición paradigmática. Pero bueno, básicamente una de las formas de anclar esta idea de derecho a la ciudad ha sido en la tradición de los derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos económicos, sociales y culturales, como parte de los derechos humanos, han traído una gran contradicción en este eje de derechos humanos y economía capitalista. ¿Y por qué es esto? Porque
La idea de derechos sociales, recuerden algunos derechos sociales, a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la salud, a la educación, está diciendo, inscriptos como derechos fundamentales, que son bienes a los cuales tenemos derechos todas las personas sin discriminación. Sin embargo, en nuestro sistema capitalista y democrático, para proveerse de esos bienes, en realidad hay que recurrir al mercado. Los alimentos se compran, la vivienda se compra o se alquila, la vestimenta se compra. La salud, bueno, hay una opción de la salud pública, pero deteriorada, pero la salud de calidad se compra, y la educación de calidad también hoy en Argentina se compra. Entonces, ¿cómo puede ser que se diga que nosotros vivimos en un Estado social, que en la Constitución están garantizados estos derechos sociales, pero sin embargo, cuando dejamos los libros de derecho y salimos a la calle, para acceder a esos bienes tenemos que pagarlos? Por lo tanto, ahí ya empieza la primera disruptura. En el sistema democrático, la idea es que todas las personas valemos uno, porque como votamos, tenemos un voto, valemos uno. Pero en el mercado, cada uno vale de acuerdo a la billetera. Por lo tanto, hay uno que vale 1000 y otro que vale 1, o vale medio, ¿no? Entonces ahí ya hay una disparidad en la idea de sujeto igual. Sujeto igual, en términos de derechos, parece ser que si uno piensa en la democracia formal, es todos somos iguales. Pero cuando uno piensa en términos de economía, de acceso a los bienes, se consagra la desigualdad. Hay un discurso contradictorio. Es contradictorio plantear derechos sociales para todos con la idea de este sistema económico capitalista donde uno debe proveerse en los bienes en el mercado. Entonces de ahí aparece la pregunta. Entonces, estos bienes que parecen básicos, necesidades mínimas para las condiciones de vida de las personas, ¿son derechos o son mercancía? Ahí está como la primera cuestión, ¿no? Aparentemente uno puede reducir este dilema derecho-mercancía y este dilema del Estado social en sistemas económicos capitalistas como el dilema Estado-mercado, pero tampoco es solo Estado-mercado, sino que este dilema es insuficiente, ¿no? Porque no considera la idea de la sociedad autoorganizada, la autogestión, ¿no? La autogestión también puede ser una aliada a las políticas del Estado. Después vamos a poner algunos ejemplos de esto: mercantilización de bienes, desmercantilización por derechos sociales, autogestión, y hasta dónde o los intentos del Estado por regular algunos mercados de intercambio de bienes. Hay otra discusión que se da en el ecologismo, en el ambientalismo, que también me parece interesante, que es la discusión sobre los bienes comunes, ¿no? Entonces acá la pregunta, vamos a hablar ahora un poquito de los bienes comunes, pero la idea de bienes comunes es, bueno, se considera, no sé, el aire, el agua, hay determinados bienes que se considera que no deben ser apropiados ni privadamente, ni tampoco propiedad del Estado, que son de la comunidad y que la cuestión es cómo organizar la gestión de esos bienes comunes. Un poco el ecologismo más político plantea esta cuestión, los problemas, los dilemas y los desafíos en la gestión de los bienes comunes. Hay mucha discusión sobre estos bienes comunes, hay críticas por todos lados, pero sí la idea de que habría algunos bienes que no deberían permitirse ser apropiados porque su gestión debe ser colectiva. Ahora, el problema de cómo se hace gestión colectiva, bueno, puede disparar para muchos lados diversos, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de bienes comunes, se habla no solo de recursos físicos como el agua, sino también pueden ser recursos virtuales, ¿no? Como el conocimiento. No sé, por ejemplo, el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas sobre las semillas, para pensar en otras cuestiones. O también se puede hablar de tecnologías organizativas, no sé, digamos, la idea es que bienes comunes no es solo bienes tangibles o bienes físicos, sino que puede ir más allá, ¿no? La discusión esta de los ambientalistas también la podemos llevar al ámbito urbano. Entonces pensar, por ejemplo, qué bienes de la ciudad pueden ser considerados como bienes comunes.
¿no? Muchas veces se habla de la ciudad como una construcción histórica, colectiva, esos bienes pueden ser apropiados, cómo se deben gestionar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbana de Colombia, cuando habla de esta idea del suelo, ¿no? como un bien público, colectivo, ¿no? Hay hasta experiencias de limitaciones en la apropiación colectiva del suelo en distintas legislaciones, pero está esta idea, ¿no? Que habría algunos intangibles, habría algunas cuestiones que deberían quedar fuera, digamos, del mercado, pero que no necesariamente la resolución de esos bienes fuera del mercado deben ser de apropiación estatal, porque podría cerrar esta idea también de autogestión, de autogestión colectiva, autoorganizativa de la sociedad. Y esto entonces me lleva a una segunda o tercera reflexión, que es un trabajo que yo he hecho tratando de pensar los modelos de gestión del territorio en relación a una visión de derechos humanos, ¿no? Y cuando yo traté de hacer como pensando sobre todo en el diseño de las ciudades, hice una clasificación, ¿no? En la gestión de los conflictos territoriales, hice una clasificación de distintas formas de gestionar la conflictividad en el espacio urbano. El primero que puse es como el más conocido, es el modelo elitista, ¿no? La idea de que los expertos planifican la ciudad, ¿no? El urbanista estrella, contratado, que piensa la ciudad más allá de los habitantes que la habitan, que viven ahí, o más allá de las características del lugar, que trae modelos ideales y trata de implantarlos. Un segundo modelo es el modelo como privatizador, ¿no? Es el modelo donde la gestión del proyecto urbano nace en realidad a través del seguidismo que hacen los gobiernos de las propuestas que nacen del sector privado, ¿no? IRSA piensa que quiere determinados desarrollos, y lo que hace la gestión pública es ir acompañando en las reformas de los planes, en las habilitaciones legislativas y hasta en las inversiones de infraestructura, seguidismo de las iniciativas del sector privado. Otro modelo es el militarizado o represivo, ¿no? Que aparecen, yo lo clasifiqué como un modelo ideal hace 10 años cuando escribí este paper, pero hoy parece muy cercano, ¿no? Pensaba en las catástrofes, ¿no? Cuando fue el tsunami en Chile, que el ejército toma control, lo mismo en Katrina, ¿no? Que la idea de que cuando hay graves catástrofes, quien debe tomar el control del territorio es las Fuerzas Armadas, o una idea que aparece, por ejemplo, en la Constitución brasilera, que dice que los recursos naturales son áreas de seguridad nacional. Entonces un día hubo un reclamo de unos trabajadores en una represa hidroeléctrica y le mandan el ejército, porque las áreas, digamos, de represas son áreas de seguridad nacional, ¿no? Esta idea de militarización que ahora, bueno, también aparece en los proyectos estos de seguridad ciudadana, ¿no? Los proyectos estos de Brasil de bajar con el ejército a las favelas a controlar todo. Y en el medio sí, dicen, bueno, pero también le traemos proyectos sociales, esto, lo otro, pero básicamente es una militarización de los barrios populares con, digamos, algún tipo de otro recurso, una mano dura que viene a pegar y a matar, y otra mano social que vendría a acariciar a los que se encuadran, digamos, más rápidamente. Pero bueno, de estos modelos hay otro modelo que es el que se llama de gestión democrática del territorio, y que es el que podríamos decir más compatible con una idea de derechos humanos, y que es el que yo planteo al inicio de esta exposición. La idea de gestión democrática, el modelo de gestión democrática, es un modelo que la ciudad debe ser pensada, diseñada, planificada a partir del protagonismo de las personas que la viven. La idea de que los ciudadanos, los habitantes, somos protagonistas en la dirección, en la gestión. Entonces, por eso
ahí aparecen herramientas, a veces maltratadas, a veces mal utilizadas, pero no por las malas experiencias impugnable el modelo en sí. Pero la idea de planes urbanos participativos, la idea de presupuestos participativos, de no sé, reurbanizaciones con participación de las organizaciones sociales del barrio, bueno, estas se inscriben en esta tradición de gestión democrática del territorio y en el espacio urbano de gestión democrática de la ciudad, que es la idea que yo creo más compatible de entre estos modelos de gestión de conflictos, más compatible con la idea de derechos humanos. Ahora, uno puede encontrar ciudades donde todos los ejemplos se dan. Si uno piensa en Río de Janeiro o piensa en Buenos Aires, va a encontrar experiencias de militarización, va a encontrar experiencias del modelo elitista de la ciudad, va a encontrar experiencias de gestión democrática también, pero todo superpuesto. Uno podrá inscribir unas y otras políticas o prácticas en alguna de estas digamos, paradigmas de gestión, digamos, de la conflictividad territorial. Entonces, esta es como la primera parte. Mi segunda parte tiene que ver con algunas preguntas que yo quiero bajar a la idea de, y trabajar dialogando con la idea esta de mercantilización de bienes del diseño, ¿no? Esta es la primera parte que hice, más como general, más como paradigmática, y la segunda quiere tratar de profundizar. En una idea muy básica que yo tengo, por no tener formación teórica en términos de diseño, el diseño intuitivamente lo pienso como algo que debe responder a las necesidades y reflejar la identidad, ¿no?, de una comunidad. Una identidad no en el sentido de una identidad monocromática, sino una identidad diversa, ¿no?, multicultural. La forma de habitar, el diseño de los planes de vivienda, el modo de vida de los sectores altos, refleja relaciones sociales, muchas veces de discriminación, no resuelve los problemas planteados por las necesidades de la población y tampoco reflejan la identidad y la diversidad cultural. Pensemos y preguntémonos, por ejemplo, los modelos de vivienda de los planes públicos, ¿reflejan las necesidades y formas de vida de las familias que van a habitar? Los espacios públicos, ¿reflejan la diversidad cultural y las identidades de los que lo habitan? ¿Permiten un ambiente, por ejemplo, libre de violencia contra las mujeres? Una circulación en el espacio urbano que facilite los circuitos de cuidado, el lugar donde viven, las escuelas, las proveedurías, las guarderías, el traslado de las personas sobre las cuales recae el cuidado. Pensé en 3 ejemplos, no actuales, no sé lo que pasa hoy con esto, pero el primer ejemplo era unos planes del FONAVI en la provincia de Santiago del Estero, de la década del 70, con la idea de combatir el mal de Chagas, se propiciaban eliminar los ranchos, ¿no? Y se construían unas casas, y a mí en la década del 80 me tocó visitar algunas de estas poblaciones, y veía que al lado de cada vivienda del FONAVI había un nuevo rancho, ¿no? Y entonces le preguntábamos a la gente, ¿por qué se va a vivir al rancho si tiene estas lindas casas construidas por el Instituto de la Vivienda? Y la gente decía, es que nos morimos de calor. Los ranchos son de adobe, hay chagas, pero bueno, por lo menos no nos incineramos. O sea, no se puede atravesar de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde adentro de esas casas, ¿no? Este es como un primer ejemplo. El segundo, bueno, las prefabricadas para la regularización de las villas. Ahí aparece como otro ejemplo que en la pregunta del principio. La tercera es el cuadriculado en los planes de urbanización, ¿no? La apertura de calles en los proyectos de las villas. Bueno, obviamente que cuando hablamos de identidad, el diseño debe reflejar una identidad, no pensamos en una idea dogmática, ¿no? Sino, digamos, pensamos en identidad como algo que está en permanente reconstrucción, digamos. No es que van a decir, bueno, nosotros debemos diseñar con nuestros materiales autóctonos y no vamos a aprender nada de otras tecnologías, no podemos dialogar y conocer otras cosas. Me acuerdo, por ejemplo,
una vez que fui de vacaciones a Tilcara y me alojo en una posada de unos franceses que habían construido con adobe, con materiales del lugar, ¿no? Y bueno, yo decía, mire, ¿no? Acá vimos que esta forma de construir con estos materiales, con estos diseños, eran más apropiadas para la amplitud térmica que había en este territorio. Pero nadie se le había ocurrido, digamos, en Tilcara, la construcción tanto del mercado como las propiciadas por el sector público, trabajar con el adobe. Bueno, y estos tipos habían rescatado esta idea, ¿no? La idea de dialogar con los materiales, con las tradiciones culturales y a la vez, bueno, generando como un beneficio, ¿no? Bueno, entonces acá retomando un poco la idea del derecho a la ciudad, respetar el derecho a la ciudad es que los pobladores participen también en las decisiones, también sobre el diseño, que sus voces, sus necesidades sean escuchadas y tenidas en cuenta, bueno, que puedan participar, ¿no? Para la participación de quienes habitan, que son quienes pueden recrear esa cultura, también tomar en préstamo otros diseños, otras tecnologías, de otros, bueno, también puede ayudar a pensar en la ciudad como un producto colectivo que se adecue mejor a las necesidades y a los problemas que se plantean en el territorio. Y para terminar, agregué como una nota al pie, más con preguntas, no sé si es apropiado para este seminario, pero lo tiro porque hay gente que sabe acá de diseño, que está pensando, que tiene que ver con las nuevas plataformas y tecnologías, una pregunta para pensar, ¿no? La pregunta aparece con esta cuestión, este invento de las impresiones 3D, ¿no? ¿Vieron esta idea de que alguien, bueno, te puede enviar un software, no sé, un programa, un modelo, y vos lo vas a imprimir en cualquier lugar del mundo? Esto, en principio, genera como un gran desafío, ¿no? Por ejemplo, a las circulaciones de bienes sin control fiscal. El Estado no puede controlar ese tráfico, alguien te podría mandar, y también terceriza la producción, dice, bueno, ya no más trabajadores, ya no más exportación. La idea es que te mando a tu computadora 3D, a tu impresora 3D, para que vos imprimas este producto diseñado en el primer mundo. El primer mundo entonces consolidándose también en la idea de controlar las patentes, controlar los modelos, controlar la propiedad intelectual. Hoy los países más fuertes no son los que tienen mayor producción, sino los que tienen mayor registro de la propiedad intelectual, ¿no? Digamos, hoy uno de los liderazgos económicos de Estados Unidos tiene que ver con la mayor cantidad de patentes y propiedades intelectuales registradas. Y eso me lo enteré una vez, que un niño cubano había ganado un concurso de fotografía en Alemania, de una marca, creo que Nikon es alemana, no sé si Nikon es alemana. Bueno, una compañía que fabrica máquinas de fotos, había ganado un premio, y ganó un niño cubano que había sacado una foto y fue a Alemania a recibir el premio, pero antes de viajar le dijeron que no podía, que no iba a poder recibir el premio, porque resulta que hay una partecita de la máquina de fotos que tenía un producto patentado en Estados Unidos, y por la ley, digamos, anticubana, digamos, ningún cubano podía recibir un producto, digamos, patentado en Estados Unidos. Y entonces no pudo recibir la máquina Pero bueno, vean entonces la importancia que tiene la propiedad intelectual, las patentes y la concentración del poder sobre esto. Y bueno, ahora está en discusión en la Argentina la ley de semillas, dos temas que parecen que no tienen que ver con lo nuestro, pero que me parece que en el diseño pueden tener como algún impacto, ¿no? Otra frase para pensar el tema de la tecnología. Hace poco leí, no sé si era un volante o una escritura en la pared de unas feministas que decían: ni Dios, ni patrón, ni marido, ni algoritmo. ¿No? Parece que la antigua consigna, digamos, feminista y anarquista era esta idea, ¿no? Del poder, el patrón, ni Dios, el poder religioso, el patrón,
¿no? La dominación en el campo del trabajo, la explotación, ni marido, ¿no? La dominación en las relaciones de familia, ¿no? Pero le agregaban ni algoritmo, ¿no? La idea de que hoy los algoritmos también parece como un elemento de dominación, ¿no? Por ejemplo, hace poco se formó el sindicato de los trabajadores de plataformas, de aplicaciones, ¿no? Los de Rappi. No sé si leyeron la nota ahí en Anfibia, pero bueno, hay varios artículos, salieron por ahí. La idea de que los algoritmos intervienen también en el diseño, tanto en la política, porque preforman, digamos, o performan las relaciones políticas, ¿no? Uno en Facebook ve lo que escriben los que piensan como uno, ¿no? Performa comunidades políticas, recrea escenarios que pueden tener un impacto fuerte en nuestras, digamos, construcciones políticas, democráticas, en la sociedad, pero también inscriben, digamos, o performan relaciones laborales, relaciones de explotación, donde no hay nadie, no hay ningún patrón, sino que el encargo de trabajo es distribuido y organizado por un algoritmo que optimiza, digamos, resultados, y que donde, digamos, también los dueños, los patrones descargan sus responsabilidades y bueno, esto lo autoorganiza un algoritmo, ¿no? Dónde usted va a ir a trabajar, dónde va a hacer la entrega, ¿no? Son todas cuestiones que aparecen con también las nuevas tecnologías, de las cuales nosotros tampoco tenemos muchas herramientas, pero siempre está entonces la tentación, cuando aparecen estas tentaciones, estas innovaciones tecnológicas, la tentación de los ludistas. No sé si saben, los ludistas en el siglo XVIII en Inglaterra, vamos a destruir las máquinas que nos quitan trabajo, vamos a destruir estas tecnologías que nos explotan, ¿no? Y hace un mes y medio, estuvo por acá el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y él entonces empezó a contarnos qué estaban haciendo algunos gobiernos de izquierda en algunas grandes ciudades con estos nuevos negocios que aparecen con las plataformas, ¿no? Con Uber, con Airbnb, bueno, dice, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con estos? ¿Podemos oponernos cuando los consumidores en realidad prefieren, les gustan estas tecnologías, tienen algo de enganche que beneficia en la vida cotidiana? Entonces decía, bueno, por un lado nos hemos sentado, en este momento hay una coincidencia, que la alcaldía de Londres, de París, de Nueva York, de Barcelona, de Madrid está en gobiernos más progresistas, entonces nos sentamos juntos con Uber y con Airbnb para bueno, establecer condicionamientos colectivos, ¿no? Estas grandes ciudades, a estos grupos poderosos que están entrando en las ciudades. Pero, por ejemplo, decían, estamos ayudando a nuestros taxistas a armar plataformas locales, donde los algoritmos los controlemos nosotros, donde, digamos, haya mayor cercanía entre los usuarios, los beneficiarios y las plataformas. O este proyecto que estamos trabajando también tiene que ver, ¿no? Que no sé si va a salir, ¿no? de Iguacil, la idea de construir plataformas también que pueden ser un instrumento para autoorganización social, para autogestión. Ahí vi que había una plataforma de ASIG, no sé si del Observatorio de Derecho a la Ciudad también. Ahora creo que con una plataforma estaban mapeando la ciudad y viendo los inmuebles vacíos. O sea, tampoco, digamos, no es que las plataformas, la tecnología, las aplicaciones son enemigas, como estos ejemplos que planteaba, pero bueno, también implican repensar, ver cómo reapropiarse, ¿no? Bueno, estas son un poco las reflexiones desordenadas que quería compartir con ustedes y bueno, muchas gracias.